Pues estamos muy contentos el día de hoy, un domingo especial, como cada domingo son especiales, porque hacemos una cita con el Señor para escuchar lo que tiene para nosotros. En el 2014 estudiamos como congregación el Salmo 23 y a mí me asombra que los sufrimientos de las ovejas se parecen a los efectos y a las consecuencias del COVID. Y de eso quisiera platicar esta mañana con ustedes. En el Salmo 23, lo que nosotros tenemos allí es un relato poético de una oveja, y en cada una de las frases, ese animalito que es la oveja, él va describiendo las diferentes etapas de su vida dentro de un ciclo anual, y este es el ciclo anual de las ovejas. Número 1, de su hogar o rancho allí, o granja, se va a la meseta. Entonces, mientras la oveja está o estuvo en su casa, todas las necesidades fueron cubiertas, pero llega la época del año que tiene que moverse a la segunda fase, y eso es en el verano. El pastor ahora cuida a su rebaño en la región del altiplano. Por eso el Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí, ¿se acuerdan? En presencia de mis angustiadores, tú unges mi cabeza con aceite. Ya los impresioné, es el único salmo que me sé de memoria. Pero dice que me preparas mesa. Entonces está hablando aquí de los pastizales verdes y tiernos que son abundantes y donde hay agua, y esto es en la meseta de las colinas. Y la tercera fase regresa a la casa, donde ahí nuevamente la seguridad está garantizada, y por eso este relato de alguna manera como sombras nos va platicando de algunos de los peligros que tienen las ovejas. Entonces, llegar a la meseta que el pastor aderezó para sus ovejas es el final del camino, y ahí culmina un ciclo que se repite cada año. Ahí en lo alto de la montaña no hay distracciones y se da esa unión de pastor-oveja que se va a robustecer, porque ahí se intensifica la relación y el cuidado que el pastor tiene con las ovejas. ¿Qué más hace el pastor con las ovejas en el altiplano? Nada más que atender a sus ovejas. Entonces, por eso es que esa relación se hace todavía más fuerte. Y allí en la pradera alta el rebaño va a encontrar todo lo que necesita para estar satisfecho y tranquilo. Va a encontrar agua limpia, agua corriente, va a encontrar forraje que es fresco, que es tierno, y sobre todo va a contar con la atención personal de su pastor. Pero no todo es miel y hojuelas para las ovejas que están ahí en el altiplano. En el verano se presenta un pequeño problemita, así como el problemita que nosotros tenemos con el COVID. Y es que por las condiciones del clima se despiertan los insectos, y en particular las moscas. Yo no sé si a ustedes les gustan las moscas, pero hay una mosca que no sé si vive aquí o alguien la trae aquí, porque cada vez que yo predico viene una mosca a dar lata. Por eso pregunto, ¿quién trajo la mosca hoy? ¿No? Pues ni David ni sus ovejas conocían el COVID, pero lo que sí experimentaron es que año tras año tenían que tratar con estas odiosas moscas. Hay varias cosas que se dan. La condición de humedad y de calor son los elementos preferidos por los insectos. Y entonces el salmista nos pinta un cuadro pastoril, bucólico, que a mí me hace recordar la universidad donde yo asistí. Conste que dije que asistí, no que estudié. Y esa es la Universidad Iberoamericana, es una universidad tan buena que se cayó en un terremoto. Yo no estudié en Santa Fe, ahí van los nuevos ricos. Yo estudié en la campestre Churubusco, y ahí solo reciben los mejores cerebros de México y del mundo entero, ¿verdad, hija?
¿Alguien aquí estudió en la Ibero? Mi consuegra. Gente lista, gente inteligente como nosotros. Bueno, para los incultos, para los muy jóvenes, resulta que Avenida Churubusco se construyó sobre el lecho de un río, por eso se llama Río Churubusco. Después, por supuesto, que lo entubaron. Y cualquiera que vive en la campestre Churubusco sabe que no estoy diciendo mentiras cuando digo que todas las tardes, durante los meses de calor, salen millones de zancudos bimotores que atacan sin misericordia a los que tenemos la sangre dulce. Si hay un zancudo en un área de 2 kilómetros a la redonda, viene conmigo. Podemos estar dormidos, mi esposa y yo, y el zancudo viene conmigo. Bueno, así son de latosos las moscas. Entonces, ahí nos encontramos nosotros con la primera parte del problema. Y bueno, tú y yo somos citadinos y a lo mejor no alcanzamos a dimensionar el problema que son los insectos para los animales del campo. En especial, esto que sucede durante los meses de verano. Por eso te quiero mencionar algunos de los parásitos más frecuentes, más conocidos que atacan a las ovejas. El primero es el moscardón. Es una larva que vive con la piel de los animales, pone los huevos en la lana sucia entre las patas o sobre las heridas y se alimenta de la piel. Yo quiero que te vayas imaginando el cuadro. Las ovejas que están infectadas se inquietan y como no tienen dedos como nosotros, lo que hacen es patean el suelo, muerden el área que tienen irritada y regularmente eso ataca los cuartos delanteros y las ovejas del resto del rebaño se contagian por el roce con otros rebaños. Así es como se pasan los bichos. Nosotros por eso nos ponemos tapabocas para no pasarnos los bichos también. El segundo grupo de insectos es una cosa que se llama el melófago. Esta es una mosca sin alas que parece garrapata. Se alimenta de la piel del cuello, pecho, hombros, flancos y cuartos traseros. Y el contagio también es por contacto con una oveja enferma. También está la mosca común o mosca de establo. Y estas moscas se alimentan de las heridas de la piel de las ovejas y mientras comen las heridas se irritan y en consecuencia tardan mucho tiempo más en sanar. También están las moscas enanas. Estas transmiten una enfermedad que se llama la lengua azul y provocan inflamación, hinchazón, hemorragias en la mucosa bucal, nariz e intestinos. Y la oveja que pesca este bicho tiene 50% de probabilidad de muerte. Una mosca. Y luego tenemos la famosísima mosca nasal. En el verano, ahí en la montaña, parecería un tiempo muy placentero, pero los insectos y en especial las moscas torturan a las ovejas durante todos los momentos del día. Y la mosca nasal sobresale entre las demás moscas molonas. No sé si a ti te pasa, pero yo empecé a hablar de moscas y me da comezón. ¿Sí? ¿Alguien más tiene comezón? Ah, pues tú eres de la campestre Churubusco, ¿verdad? Marquini aquí no me desmiente lo que estamos diciendo. Ahora imagina lo que siente una oveja cuando le vuelan cientos de moscas alrededor de la cabeza. La mosca tiene una sola misión y es depositar los huevecillos en la mucosa nasal de los borregos. Ahorita me acordé que mis abuelos maternos tenían una granja aquí en Cuapa. Tenían pollos y gallinas y esas cosas. Y la abuelita tenía, por toda la casa tenía, las ventanas estaban cubiertas con tela de alambre. Y para entrar a la casa por la cocina había que pasar por una puerta de esta cosa, esta red, para que no entraran las moscas. Y afuera estaba colgado un trapo, un palo, ya no me acuerdo qué era,
pero entonces llegaba la abuelita, espantaba las moscas, ¿no? Volaban y entonces corriendo, ¡pum!, se metía. Esta cosa de las moscas es una cosa, pero muy seria. Y cuando las moscas depositan larvas en la cavidad nasal, entonces lo que pasa es que la larva emigra de la cavidad nasal a los senos paranasales y después se va derechito al cerebro. Cuando la mosca deposita las larvas en la nariz de una oveja, el primer síntoma pues va a ser mucha irritación, mucha inflamación, y la única manera de medio deshacerse de esto es estornudando mucho, estornudando lo más fuerte que puedan, y también arrastran la nariz en la tierra, patean el suelo, golpean la cabeza en los árboles, en las rocas, o van con otras vecinas y se dan de cocazos. Seguramente han visto ya algún documental donde ven que los borregos se arrancan así, ¿no? Y dicen, uy, qué barbaridad, qué bravos son. No, es que les... ¿Saben? Te pica la nariz. Eso es lo que les pasa a las ovejas 24 horas al día. Muchas ovejas entonces mueren intentando liberarse, yo le llamaría de estos verdugos con alas o sin alas. Y las consecuencias de la plaga de las moscas son bien severas. ¿Qué les sucede? Pierden condición física, bajan de peso, las hembras entonces dejan de producir leche y esto va a afectar a las crías. Y en los casos más graves, la cosa esta de la mosca nasal llega al cerebro, llega al sistema nervioso central, quedan ciegas o se mueren. ¿Te molesta cuando en tu casa hay un zancudo en la noche? ¿Qué haces? Prendes la luz, sacas el raid matabichos. En la casa no matamos por aspersión, los ahogamos, ¿no? Les echamos raid hasta que se muere aquella cosa. Ahora imagina las ovejas lo que sienten cuando traen enjambres de moscas. Y cuando escuchan el aleteo de las moscas, huyen despavoridas, corren lo más fuerte que pueden, a veces caen al suelo, se cansan, extenuadas, se golpean la cabeza, tratan de esconderse en los materiales o donde puedan, o ven la manera de no salir para exponerse a las moscas. Entonces, hay una primera solución para este daño. Para no perder la buena costumbre al problema de las moscas, la solución es el pastor. Todo yo, a mí me toca todo. Eso es lo que hace el pastor por sus ovejas. El pastor no puede impedir que los insectos ataquen al rebaño, ni que las torturen, pero lo que sí puede hacer es intervenir a tiempo para aplicar el antídoto apropiado. Y ese antídoto es lo que el Salmo 23 dice: unges mi cabeza con aceite. Ahí está la solución al problema. Y uno de los medicamentos preferidos por los pastores es un ungüento casero que se elabora con estos 3 sencillos elementos: linaza, azufre y brea. Esta medicina se aplica en la nariz y en la cabeza de cada oveja que está afectada. Y la función principal del ungüento es proteger. Y lo que hacen es aplicar correctamente esto en la oveja para resguardarla, y también esto sirve como repelente de las moscas. Es bien importante mencionar que este remedio, cuando se empleaba en Palestina en tiempos del Salmo 23, lo que se usaba era aceite de olivo mezclado con azufre y especias. Y esta fórmula, este ungüento casero, seguramente no asombra a ningún químico ni ningún médico, pero es bien efectivo. Son de estos medicamentos o estas pócimas caseras que de inmediato bajan la irritación. Y cuando baja la irritación desaparece la angustia, las ovejas dejan de sentirse inquietas, y cuando regresa la calma, cuando otra vez están serenas, las ovejas vuelven a comer y a descansar.
Yo siempre he dicho que las ovejas es el único animal que es animal doble, es oveja y es burro. Cuando Dios habla de las ovejas y las compara con nosotros, ¿por qué crees que lo hace? Porque somos yo no lo dije, porque somos burros. Y las ovejas son burras, se mueren de cualquier cosa. Si tienen demasiada lana, la lana las ahoga. Si caen al agua, el peso de la lana mojada las hunde y no pueden salir. Se van a comer a donde no deben, ¿cómo se dice? Donde hay ramas y demás, ahí se atoran. Son una lata, por eso el pastor en esta época de verano tiene que estar a las vivas cuidando a una por una. Lo que te estoy tratando de decir en esta mañana es que yo no sé si tú alcanzas a identificarte con este cuadro. ¿Y cómo es que tú respondes a las moscas de la vida? Nosotros no tenemos tanto problema con los insectos, pero sí tenemos moscas en la vida. ¿Alguien tiene moscas en su vida? Levante su mano. Sí, ¿verdad? Yo sí tengo moscas en mi vida. Y parece mentira que una preocupación, aunque sea chiquita, es capaz de no dejarnos dormir. Estamos pensando y pensando, y por eso yo hacía la comparación, a mí me recuerda esto, las moscas de la vida. Una distracción en el rumbo que nosotros llevamos nos ciega e impide que lleguemos a la meta. Pues si ya estábamos también con las transmisiones aquí en vivo, otra vez, una distracción. Un camino en nuestros planes nos enoja profundamente, pero ya teníamos planeado que íbamos a hacer, no sé qué. Un disgusto intrascendente nos quita el gozo. Ay, estábamos tan contentos y ahora estamos tan horrorosos. Un solo tropiezo pequeñito puede ser la razón para sentirnos atormentados y querer golpearnos la cabeza unos con otros. Pues igual que les pasa a las ovejas, tú y yo necesitamos que el buen pastor venga y aplique aceite a nuestra vida y que lo aplique todos los días. Sí, este salmo habla también de nosotros y es un cuadro que define la vida de un creyente en Jesucristo. ¿Y qué hacemos cuando las moscas de la vida nos atacan? Pues la única manera que podemos nosotros hacer para repeler estas moscas horrorosas es la unción continua del Espíritu Santo. El pastor Goma estaba diciendo esta mañana, hablando acerca del Espíritu Santo y la parábola que nos compartía. Solo así vamos nosotros a poder repeler con los ataques del enemigo y vamos a poder vencer nuestros propios conflictos individuales. Saben, yo creo que el COVID y sus consecuencias son la peor plaga que ha visto nuestra generación. Y también creo que los efectos económicos y emocionales, y espirituales y de salud van a estar entre nosotros durante varios años. A lo mejor regresamos a cierta normalidad, pero las consecuencias dudo mucho, y no es que sea negativo ni pesimista, pero creo que van a durar un buen rato con nosotros. Por eso, una aplicación del ungüento no es suficiente. No me extrañaría, pero para nada, que cada año nosotros nos tengamos que vacunar de neumonía, eso ya va con la edad, de influenza, de COVID, rabia y moquillo, las únicas que nos faltan. Lo que las ovejas necesitan es que el pastor les aplique con frecuencia el aceite de la unción. Este aceite que tiene azufre y tiene brea es la única manera para que entonces la medicina sea efectiva. Tenerla guardada no nos sirve de nada, tiene que ser aplicada todos los días. Y si crees en que Jesucristo es tu Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo ya está habitando en ti. Eso quiere decir que ya fuiste ungido la primera vez, pero no es suficiente. Por eso nosotros necesitamos seguir enfrentando los retos, las derrotas y los problemas de la vida
estando vacunados, estando ungidos como el Señor manda. Por eso, si tú y yo no estamos continuamente llenos de Cristo, no vamos a poder vencer estos problemas que se presentan constantes. Muchos de ellos son ataques del maligno, y también debemos tener cuidado porque los dardos de Satanás van dirigidos a la mente y al corazón cuando la persona está desprotegida. ¿Quiénes son los que están ahora más con peligro de mayor contagio de COVID? Díganme ustedes, ¿quién? No. ¿Quiénes? No. Los que no se han vacunado. Esos son los que corren el riesgo. Por eso, tan pronto aquí el gobierno diga, ya está la vacuna, no preguntes si es la Johnson, si es la Pérez y Pérez. Tú ve inmediatamente que te vacunen. Necesitas estar vacunado, y después cuídate. Aunque tengas la vacuna, síguete cuidando hasta que nosotros tengamos de las autoridades licencia, pues, para poder salir de esta situación. Yo quiero que leas lo que Pablo instruye a la iglesia. No se emborrachen con vino, porque eso les va a arruinar la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y ese asunto es algo, es íntimo, pero también es muy práctico, y es algo que solamente tú y el Señor saben. Pero al mismo tiempo es una orden, como lo estamos viendo, que dice Pablo: sean llenos. No es una pregunta. ¿Quieres ser lleno? Sed llenos, sean llenos. Jesucristo, Él nos está dando ese derecho de pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo todos los días. Así como oramos por los alimentos todos los días, estemos pidiendo ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Señor, necesito la porción de tu Espíritu de hoy. Miren cómo lo dice la Escritura. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan. Si no le estás pidiendo llenura, pídele al Señor de hoy en adelante. ¿Sabes? Porque solamente el Espíritu Santo nos enseña a emplear la mente de Cristo que ya tenemos. Porque solamente el Espíritu Santo nos hace ser más como Jesús. Pero ¿cómo sucede eso? Cuando el Espíritu Santo que está en nosotros viene cada día y nos llena y nos da la capacidad para poderlo hacer. Porque solamente el Espíritu Santo nos hace responder como verdaderos hijos de Dios cuando las moscas de la vida nos torturan. Aquí decimos aleluya y gloria a Dios y levantamos las manos y nos vemos bien, bien bonitos. Pero a la hora que vienen las moscas, a la hora que vienen los problemas, se nos olvida hasta cómo nos llamamos. Ahí es cuando nosotros vamos a comprobar si realmente estamos llenos del Espíritu. Y entonces podremos resolver las situaciones. Y porque el Espíritu Santo nos da la quietud, la paz en medio de la tormenta. Dios en su palabra nos dice, sí es posible mantener la calma, la serenidad en medio de las circunstancias adversas, como nosotros las enfrentamos el día de hoy. Sí es posible vencer al enemigo y vencer sus ataques. Sí es posible vivir en victoria y en libertad, siempre y cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Estemos ungidos como esas ovejas. No creo que haya olido bien bonito. Bueno, de por sí las ovejas no huelen bonito. Pero finalmente traer esa cosa aquí en la nariz no debe haber sido nada placentero. Pero era eso o las moscas. ¿Qué prefieren? ¿Problemas o la llenura del Espíritu? La llenura del Espíritu. Nosotros tenemos que entender que lo que el Señor quiere hacer en nosotros es liberarnos. Fíjense lo que Pablo dice a la iglesia de Roma. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado. Y podemos hablar aquí en primera persona. Me ha dado libertad del poder del pecado que lleva a la muerte. Saben, hay personas que dicen que son muy viscerales. Supongo que lo que quieren decir con la frase es que piensan y sienten con las vísceras.
Pues así, soy muy visceral. Otros dicen que soy muy racionales. Yo supongo que piensan y sienten con el cerebro. Pues mira, lo importante no es con qué piensas y qué sientes. Lo que de verdad importa es que le pidas a Dios que todos los días te unja con su Espíritu. Y si lo haces, la unción del Espíritu te va a transformar la mente, el corazón, las vísceras también que tenemos, tus emociones. Muchas personas en este tiempo están pasando por problemas emocionales severos, depresión, angustia, ataques de pánico. Todas estas cosas son verdaderas, son enfermedades que están en las emociones o están en la mente. De ahí que nosotros estamos necesitando ser ungidos todos los días por el Señor. Si nosotros estamos entendiendo, la unción del Espíritu Santo es la única medicina que permite para nosotros experimentar el gozo, el contentamiento, la gentileza, la paz, que todas estas cosas son el fruto del Espíritu Santo. Si tú y yo estamos frustrados o decepcionados o enojados o somos incapaces de resolver nuestros problemas o somos nerviosos o estamos deprimidos, significa que necesitamos con urgencia la unción del Espíritu Santo. Casi puedo escuchar el pensamiento de algunos que están diciendo: oye, pastor, ¿y cómo es que se recibe esto del Espíritu Santo? ¿Cómo le pido? ¿Qué hay que hacer? ¿Sabes? Esto es bien sencillo. Lo único que tienes que hacer es recordar que eres una oveja. ¿Y las ovejas cómo son? Eso, estamos aprendiendo. No necesitas decirle al Señor: Señor, mira, aquí estoy, qué burro soy. Él ya lo sabe. Tú eres una oveja y necesitas la intervención, la ayuda de Jesús, que es el pastor de los pastores. Piensa en esto cuando pienses en ti como oveja. ¿Han visto las manos de las ovejas? ¿Cuántos dedos tienen? Ninguno. Entonces, ¿cómo agarran el champú para echarse donde les picó las moscas? No pueden, ni eso pueden hacer solitos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Van por el pastor y le dicen: pastor, no sé qué idioma, ¿verdad? O seguramente va y le da de topes a su pastor y le da lata. ¿Para qué? Para que lo unja. Quítame esta cosa que tengo yo aquí. Por eso, en el instante que se te acerque una mosca, corre donde está tu pastor, pero ahora ve que es pastor con mayúscula, y dile: no aguanto esta mosca tan molesta. No de tu esposo, ¿verdad? No aguanto esta mosca, por favor, ponme tu aceite. Hazlo ya, para que entonces quites esta molestia, quites esta depresión, quites esta falta de trabajo que tengo, esta economía que estás sufriendo. No esperes a que la mosca traiga enjambres de sus compañeras. Tampoco esperes a que la mosca venga y te crezca en la nariz, ni mucho menos que crezca en los senos paranasales y luego se suba al cerebro, que para algunos de mis compadres ya es demasiado tarde. Pero no permitas que la mosca se acerque. Si no vivimos contentos de contentamiento, esto nos puede hacer vivir lejos de la paz de Dios. Por eso, en el instante que se acerque un solo problema en tu vida, dile a tu pastor: se me fue ilusión. Espero que no. ¿Quién sabe qué pasó? Bueno. Sí. Gracias por la delicadeza, hijito. Ya sé dónde vamos. Entonces,
en el instante que se acerque un solo problema a tu vida, corre donde está el buen pastor y dile: Señor Jesús, no aguanto esta mosca molesta. Por favor, úngeme con el aceite del Espíritu de Dios. Unge mi mente, mi voluntad, mis emociones, mi espíritu. No esperes un segundo más. Y sabes, hay un segundo problema que se presenta con las ovejas que están personificadas en el Salmo 23. La plaga de moscas, ¿me puedes dar un poquito más para que no tenga que pegarme aquí el volumen? Gracias. La plaga de moscas no es la única dificultad que enfrentan las ovejas en verano. También sufren los efectos de la roña. Esta enfermedad es dolorosa, es igual de molesta porque la piel se irrita y también es muy contagiosa. Y yo hacía también este parangón. Nuestro amigo el COVID-19 vino ahora en esta temporada con otros amiguitos que los médicos y los expertos le llaman variantes. Y yo hacía esta relación de las variantes que tenemos después de las iniciales, cuando menos de este lado del mundo. Está la original, la británica, la neoyorquina, la brasileña, la sudafricana y la que hoy tenemos es Delta. Todas estas cosas se han venido a aumentar, cada una de ellas es peor que la anterior. Y si entiendo correctamente, la causa de la roña la causa un parásito microscópico que se transmite igualmente por el contagio directo. Las ovejas les encanta frotarse la cabeza con la cabeza del vecino o de la vecina. Y cuando se frotan, es la manera que ellos están demostrando afecto. Por eso, chavos, esto no es una enseñanza bíblica. Si quieres frotar la cabeza de una chica, es mejor que te la frotes, pero en la frente con una pared o con el papá de la chica. Pero no vayas a después decir: el pastor estuvo hablando de que nada de eso. Por eso los animales que se sacrificaban en los días del Antiguo Testamento tenían que estar completamente limpios de toda enfermedad, incluyendo la lepra. El pecado y la maldad son tipos. Es una característica del hombre que tiene esta contaminación. Son como la roña en la mente y en el corazón. Y esta enfermedad es mortal y también es sumamente contagiosa. Igual que con la peste de la mosca, el único antídoto en contra de la roña es el pastor. Y debe aplicar el ungüento casero, que también se hace en base de linaza, azufre y otras especias o químicos. Pero el verdadero problema con la roña es la forma de aplicar el medicamento. Por ahí leía que en algunos ranchos lo que hacen es cavan una zanja profunda para que cada animal se sumerja en el medicamento, de la cabeza a las pezuñas. ¿Tú crees que a los animalitos les encanta hacer bucitos ahí en medicamento? Y para nada. Las ovejas patean, luchan con todas sus fuerzas para no hundir la cabeza, sobre todo en esta solución medicinal. Ahora, si te das cuenta de todo lo que hace el pastor, todo lo hace por amor a sus ovejas. ¿Qué es lo que hace? Toma un animalito a la vez y después con cariño y con firmeza le sujeta la cabeza de la oveja y la hunde en la medicina. ¿Has visto cuando nosotros bautizamos aquí? Así. Entonces, este es mi consejo. Cuando tú sientas que tu pastor, y aquí es el pastor con minúscula, y ese puede ser tu pastor o este puede ser tu pastor, y crees que como que te quiere ahogar, lo que te quiere hacer es una demostración de amor,
quiere desparasitar ese hombre interior que tú llevas ahí adentro. Y cuando tú te estás como queriendo ahogar, es porque te está tratando de ayudar. Y a veces tenemos que decir cosas que no nos agradan. Pero esto es parte del tratamiento, es hundirnos en esta hermosa unción de Dios para poder quedar sanos. Meter la cabeza de una oveja en medicina parece como si fuera una tarea dificilísima. Y todos aquí tenemos que aprender a apreciar lo que hacen nuestros pastores. Y a mí, yo sé que me queda mal hablar de esto, pero no estoy hablando de mí. Nosotros, gracias a Dios, en Oasis tenemos pastores que atienden a los bebés, pastores de niños, pastores de jóvenes, pastores de mujeres, pastores de varones, pastores de adultos. Y cada una de estas personas ha sido seleccionada con Dios para hacer esta misma labor que hace el pastor en el campo. Hundirnos en las profundidades de Dios para poder salir sanos de todas nuestras enfermedades. Mira cómo dice la Escritura. Los ancianos, y aquí se refiere a los pastores y los líderes que nos gobiernan, que cumplen bien su función, deberían ser respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza, pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. De esta cita hermosa, lo único que no me gusta es que para el Señor el pastor es el buey que trilla. Y Dios no se equivoca, entonces, Señor, lo recibo. Son imágenes que deben causar en nuestra imaginación el deseo de ver ahí plasmado. Imaginar estas escenas, el pastor ahí luchando con cada oveja, teniendo que aguantar sus quejas, teniendo que soportar a veces sus malas caras, pero nada de eso es importante. ¿No es esto acaso lo mismo que hacía Jesús, el buen pastor, y lo que sigue haciendo con cada uno de nosotros? El Señor quiere lo mejor para ti y para mí, pero sabe que necesita humillarnos, como Naamán se tuvo que humillar en uno de los ríos ahí en el Jordán. Tiene que humillarnos para meternos en el aceite de la unción. Y la persona que quiere verdaderamente estar en el Señor debe humillarse y pedirle a Dios que lo unja con su espíritu. ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación para el cristiano? El mundo, el pecado, nuestras propias pasiones inmorales. Y esta contaminación produce una horrenda enfermedad espiritual que lo que va haciendo es afectar primero la mente, luego el corazón, y esto es mucho peor que la sarna que batallan las ovejas. Si tú hoy te frotas la cabeza con otra oveja, no te va a pasar nada, no te contagias. Pero si tú expones tu mente a cosas que no sean como la mente de Cristo, entonces estás en peligro de contaminación. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Filipo: amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en estas cosas que son excelentes y dignas de alabanza. Evitar la contaminación no es solamente abandonar lo impuro, sino que implica pedirle al Espíritu Santo que aplique en mí la mente de Cristo. 2 escenas, 2 cuadros que nos hablan de lo que pasó o pasa con las ovejas en el campo. Las moscas y este otro parásito con la roña. Y nosotros estamos metidos en un berenjenal. Un virus nos tiene al mundo entero de cabeza. Pero si nosotros queremos vivir en victoria, solamente hay una manera de poderlo hacer. Y eso es vivir llenos del Espíritu Santo. Todos los días pídele al Padre Celestial
con toda humildad: Padre, lléname de tu Espíritu. Dice este Salmo 23: mi copa rebosa. Que seamos tan llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo empiece a derramarse no solamente en nuestra propia vida, sino que alcance a otras personas. Y yo te invito a que tú le digas: Señor, yo estoy dispuesto a cualquier tratamiento que tú tengas para mí, con tal de que yo quede libre de toda contaminación, de cualquier situación que estamos ahora viviendo, que no me dejan realmente gozarnos, que nos tienen angustiados, que nos tienen desesperanzados. Y dile: Señor, yo quiero ser tan dócil como esas ovejas y ponerme en tus manos para que tú abras y hagas la obra completa. ¿Te quieres poner de pie en tu lugar? Vamos a orar. Levanta tus manos al cielo, dile: Señor, aquí estoy. Señor, ahora tú ves mis manos. Nosotros somos estas ovejas, Señor, del siglo XXI, limitados, frágiles, Señor. Cualquier mosca, cualquier parásito, cualquier virus nos hace volver de cabeza. Señor, llevamos casi 2 años de estar viviendo en esta pandemia espantosa, quizá el problema más grave que ha vivido la humanidad en este tiempo. No sabemos, Señor, cómo vamos a salir librados de aquí. Hemos perdido personas que amamos al virus. Vivimos en temor de no contagiarnos. La economía de nuestro país y del mundo entero, Señor, está retraída. Muchos han experimentado que sus sueldos se han disminuido, que su trabajo lo han perdido y su salud también se ha visto menguada, Señor. Y la respuesta que tú tienes para nosotros de todo esto es una sola cosa: ser llenos del Espíritu Santo. Padre, por eso en esta hora ven ahora mismo a llenar nuestra copa de ti, Señor, como ese bálsamo de Galaad, un bálsamo sanador, Señor, que venga desde la punta de la cabeza hasta la punta de nuestros pies, recorriendo cada centímetro de nosotros, de nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, nuestra salud, nuestra economía, las relaciones con otras personas, en nuestra familia y donde queremos estar, Señor. Padre, creemos que esa es la única medicina que necesitamos, con la cual podemos hacer frente a esto y a muchas cosas más. Por eso, a partir de este día, Señor, todos los días te estaremos buscando para seguir siendo llenos de tu Espíritu.